La figura de Job es central en la Biblia cuando se trata de la comprensión del sufrimiento humano, especialmente cuando parece no haber ninguna explicación para ello. En el libro de Job, este hombre recto y piadoso experimenta una serie de calamidades incomprensibles, pierde su familia, sus bienes y su salud, siendo finalmente rodeado por amigos que intentan encontrar una razón detrás de su sufrimiento. Sin embargo, Job no comprende por qué está pasando por todo esto. En su desesperación, comienza a cuestionar a Dios, pidiendo respuestas a un sufrimiento que no puede comprender. Muchos interpretan sus preguntas como un reclamo, mientras que otros lo ven como una profunda expresión de angustia y búsqueda de respuestas. La principal pregunta que Job plantea a Dios es, ¿por qué permites el sufrimiento de los justos? En diversas ocasiones, Job se lamenta sobre la injusticia de su dolor, afirmando que no entiende qué ha hecho para merecer tal destino. A lo largo del libro, sus amigos intentan convencerlo de que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto, pero Job se defiende, manteniendo su integridad y pidiendo a Dios que le dé una explicación. Job no está simplemente cuestionando las circunstancias, está buscando una justificación divina para el dolor aparentemente inmerecido que está viviendo. La respuesta de Dios. Cuando Dios finalmente responde a Job, lo hace en una serie de preguntas que se extienden a lo largo de los capítulos 38 a 41. En lugar de ofrecer una respuesta directa a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, Dios cuestiona a Job sobre el origen y el orden del universo. La respuesta de Dios pone de relieve la inmensidad del conocimiento y poder divino en comparación con la limitada comprensión humana. Dios comienza su discurso en Job 38, 1, 3, cuando le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta es una invitación a reflexionar sobre la creación misma, un recordatorio de que Job no tiene la capacidad de comprender el plan divino en su totalidad. Las preguntas de Dios a Job no son un reproche, sino más bien una llamada a la humildad. Le muestra a Job que el sufrimiento y la experiencia humana son solo una pequeña parte de un plan más grande que está más allá de la comprensión humana. El desafío de la soberanía de Dios. Dios continúa desafiando a Job con más preguntas, mostrándole que la creación misma está llena de misterios que Job no puede comprender. Le pregunta sobre la creación de la tierra, las estrellas, el mar, las criaturas, el clima y muchos otros aspectos de la creación que, por su propia naturaleza, son incognoscibles para el ser humano. Dios menciona fenómenos naturales, como el nacimiento de los rayos, las lluvias y la formación de la tierra, y le pregunta a Job si tiene el poder para controlar estos eventos. A través de estas preguntas, Dios le muestra a Job la vastedad de su propio poder y sabiduría, lo cual resulta ser un recordatorio de la humildad necesaria para comprender el sufrimiento humano en el contexto del universo. El Behemoth y el Leviatán. En los capítulos 39 a 41, Dios hace referencia a dos criaturas poderosas, el Behemoth y el Leviatán, seres míticos que representan fuerzas poderosas e incontrolables en la naturaleza. A través de estos seres, Dios le está mostrando a Job que hay fuerzas en el mundo que son mucho más grandes que cualquier ser humano, y que el sufrimiento que experimenta Job está ligado a un contexto cósmico y divino mucho más grande. La humildad de Job. Después de escuchar las preguntas de Dios, Job responde en Job 42, 1, 6, reconociendo su limitación. Te conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Con estas palabras, Job reconoce la soberanía y la sabiduría infinita de Dios. Su sufrimiento, aunque no se resuelve directamente, le lleva a una comprensión más profunda del poder y la sabiduría de Dios. Conclusión. La respuesta de Dios a Job es un desafío a la mente humana, invitándolo a reconocer que el sufrimiento no siempre tiene una explicación clara en esta vida. Dios no le da a Job una justificación directa para su sufrimiento, sino que le muestra la grandeza de su sabiduría y poder. Al final, Job se arrepiente y se somete a la soberanía de Dios, reconociendo que, aunque no entienda completamente su dolor, debe confiar en la grandeza y el propósito de Dios. Este diálogo entre Dios y Job resalta la tensión entre el sufrimiento humano y la soberanía divina, un tema que sigue siendo relevante para muchos hoy en día.